Hola. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento titulado Alinear la política fiscal con los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Shafik Ben-Erwin. Yo soy oficial de los derechos humanos de la ACTUD y el objetivo principal de este evento es hacer un balance de los recientes avances positivos a nivel mundial en la integración de los derechos humanos en las políticas económicas y más concretamente en las políticas tributarias. Gracias a muchas de las personas aquí presentes se ha integrado el derecho internacional de los derechos humanos como uno de los principios fundamentales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cooperación internacional en materia tributaria, y se ha preparado a la reciente declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre política tributaria y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estamos muy interesados en escuchar a los diferentes actores que han abogado por esta integración, las nuevas oportunidades que surgen de la misma y los posibles retos. Ahora cedo la palabra a mi colega Laura, que moderará este panel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Shafik, por la introducción y bienvenidos todas y todos los panelistas y los participantes. También tenemos algunos unidos en línea. Bueno, yo soy Laura Ramírez, trabajo también para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Soy oficial de Derechos Humanos y trabajamos ambos en la sección de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muy rápidamente voy a hablar de la dinámica y las diferentes secciones de este evento. En primer lugar, bueno, tenemos 5 panelistas, cada uno tendrá 7 minutos para hacer sus presentaciones. Después abriremos un espacio para comentarios y preguntas y, bueno, finalmente concluiremos con un comentario final de María Emilia. Así que, bueno, empezamos con los panelistas y, bueno, la primera que tenemos es Julieta Rossi. Julieta es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales durante el periodo 2023 y 2026. Además es directora de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y profesora de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha ocupado cargos en organizaciones no gubernamentales y en organismos públicos e intergubernamentales como el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y la Procuración General de la Nación en Argentina. Bienvenida, Julieta, y bueno, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este evento, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Centro por los Derechos Económicos y Sociales y a la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal para participar en este evento. Para mí es un gran placer, un honor estar hoy acá. Yo, si bien formo parte del Comité de Naciones Unidas, como mencionó Laura anteriormente, estoy acá en mi capacidad personal, no represento al comité. Mi idea, entonces, en estos minutos es compartir con ustedes los avances interpretativos
de este órgano en materia de política fiscal y en particular en materia de política tributaria, en función de las obligaciones que surgen para los Estados partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, del que actualmente son parte 173 Estados. Como breve introducción, diría que el tema del financiamiento y la movilización de recursos para la efectivización de estos derechos se encuentra entre las máximas prioridades de la agenda del comité, como creo no podría ser de otra manera en el contexto actual. A través del procedimiento de monitoreo que este órgano lleva adelante, surge con bastante nitidez las dificultades que enfrentan los estados, especialmente los del sur global, en disponer de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y de derechos sociales en particular, y consecuentemente para financiar adecuada y suficientemente servicios públicos de calidad, universales y de calidad. También surgen muy claras las dificultades para enfrentar y reducir los niveles altos y persistentes y crecientes de desigualdad económica y social y las brechas de género, y de invertir lo necesario en acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático a través de programas justos y coherentes de transición hacia energías renovables. Uno de los condicionantes que observamos en la tarea del comité, por un lado, es la existencia de políticas fiscales regresivas e ineficaces y de flujos financieros ilícitos, en general el abuso fiscal. También se verifican altos niveles de endeudamiento, particularmente en países de renta baja y media, que detraen recursos genuinos para la inversión en políticas públicas en materia de salud, educación, seguridad social, vivienda, entre otros. En función de este escenario, el comité ha venido precisando en el curso de los últimos años el alcance de las obligaciones centrales establecidas en el pacto, de realización progresiva de los derechos sociales hasta el máximo de los recursos disponibles y en condiciones de igualdad y no discriminación. En este marco ha incorporado la dimensión tributaria, además de la del gasto y del presupuesto, para evaluar la disponibilidad de recursos en los Estados partes. En marzo de 2025, como decía el colega, el comité adoptó una declaración sobre política tributaria donde sistematiza y consolida una serie de lineamientos y principios que los estados deberían tener en cuenta en la formulación de sus políticas tributarias. En tanto, esta declaración es una interpretación autorizada del pacto. También cabe aclarar que, si bien los estados tienen el derecho de formular y regular sus políticas tributarias de acuerdo a sus prioridades nacionales, estas prerrogativas deben ejercerse de forma coherente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Esta declaración se emitió en ocasión de la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de iniciar un proceso de negociación hacia la adopción de una convención marco sobre cooperación internacional en materia tributaria. El punto de partida es que para garantizar el disfrute de los derechos sociales y promover la igualdad sustantiva se requieren políticas fiscales sólidas que incluyan tanto la recaudación de recursos suficientes como un gasto social adecuado. En este contexto, el comité reconoce que la tributación es un medio fundamental para recaudar recursos de modo de financiar los derechos, pero también una herramienta para abordar la pobreza y las desigualdades y brechas socioeconómicas y de género. Yo diría que la inclusión de la dimensión tributaria en la interpretación de los recursos disponibles ha sido una precisión muy importante del pacto, de este pacto, como un mecanismo no solo para movilizar recursos, sino también para distribuir de una manera más justa los recursos y la riqueza, tanto dentro de los estados parte como entre los estados. Así entonces el comité ha emitido una gran cantidad de recomendaciones a los estados desde el año 2016 sobre política tributaria para mejorar la implementación del pacto, luego de examinar sus informes, y ha avanzado interpretaciones de las obligaciones extraterritoriales en materia fiscal en la Observación General 24. Entonces, la declaración sobre política tributaria toma todos estos desarrollos, los sistematiza y los expande. Voy a mencionar sintéticamente 6 líneas jurisprudenciales. En primer lugar, el comité identificó que es deber de los estados garantizar que su política fiscal sea eficaz, adecuada, progresiva y socialmente justa.
Con este fin, el comité precisó algunas medidas que los estados podrían considerar en adoptar, como sujetar a las personas con mayores ingresos y riqueza, particularmente aquellas en la parte superior de la escala de ingresos, a una carga tributaria adecuada y proporcionada, y priorizar los impuestos directos por sobre los impuestos indirectos, como los impuestos al valor agregado, que tienen impactos desproporcionados en las personas y las familias de bajos ingresos. La declaración recomienda la imposición de impuestos adecuados sobre las ganancias de las empresas multinacionales y sobre personas con gran patrimonio, y explícitamente también hace mención al impuesto mínimo a los superricos, en línea con la declaración de Río de Janeiro del G20 del 2024. Estas medidas, según señala el comité, ayudarían a ampliar la base imponible y a reforzar el efecto redistributivo de los sistemas tributarios nacionales, en conjunto con políticas presupuestarias adecuadas y políticas de gasto efectivas. El comité también ha reconocido que el impuesto al valor agregado tiene impactos desproporcionados en las mujeres con bajos o nulos ingresos, y en términos más amplios ha indicado que los estados deberían revisar sus políticas tributarias desde una perspectiva de género, y en esta línea, por ejemplo, crear incentivos para transformar la división sexual del trabajo y promover la participación de las mujeres en el mercado laboral. Además, los estados deberían asegurarse, mediante una tributación equitativa y progresiva, el espacio fiscal necesario para invertir en servicios públicos esenciales, incluyendo sistemas integrales de cuidado y apoyo que tengan en cuenta el género, la discapacidad y la edad. En segundo lugar, y muy importante para promover sistemas tributarios eficaces y progresivos, un requisito previo es realizar evaluaciones integrales de los efectos de las políticas tributarias existentes y de posibles reformas en la realización de los derechos sociales, y en especial respecto de los grupos particularmente discriminados y desaventajados. Estas evaluaciones, además, deberían realizarse de forma transparente, con la participación significativa e informada de los actores sociales relevantes. En tercer lugar, el comité identificó también que la tributación es una herramienta regulatoria y que, cuando sea adecuado, debería utilizarse para crear condiciones que contribuyan a la realización de los derechos del pacto o para desalentar comportamientos que los perjudiquen. Por ejemplo, para proteger el ambiente, para promover una alimentación adecuada, digamos, y en otras áreas también. Otra línea de interpretación relevante se relaciona con los flujos financieros ilícitos y el abuso fiscal, que representan una enorme pérdida de recursos de ingresos públicos, como decía antes, especialmente para los países en desarrollo. Y en este contexto, la declaración afirma que los estados tienen la obligación de tomar medidas rigurosas para combatir la evasión fiscal y la elusión fiscal, tanto dentro como fuera de su territorio. En quinto lugar, el comité también ha reconocido el carácter a menudo transfronterizo de la evasión y la elusión fiscales por parte de empresas y personas de alto patrimonio, lo que da lugar a las obligaciones extraterritoriales de los estados. El comité ha observado situaciones en las que las bajas tasas impositivas a las corporaciones, la regulación laxa de la evasión fiscal, la tolerancia de paraísos fiscales y el secreto financiero impulsan una competencia a la baja y privan a otros países de recursos para el financiamiento de los servicios públicos. En este contexto, entonces, los estados tienen la obligación extraterritorial de garantizar que su política tributaria nacional no socave la capacidad de otros países de recaudar ingresos públicos. Entonces, con este fin, se le requiere a los estados realizar también una evaluación independiente y completa del impacto de su política tributaria nacional e internacional en otros países, particularmente en los países en desarrollo, y tomar, medidas correctivas cuando corresponda. Otro de los deberes extraterritoriales se relaciona con las actividades comerciales de las empresas. Los estados tienen también la obligación de promover que los actores empresariales sobre cuya conducta pueden influir no debiliten los esfuerzos de los otros estados en los que operan, para realizar plenamente los derechos contenidos en el pacto. Por ejemplo, el comité ha expresado que para erradicar las prácticas tributarias abusivas por parte de las corporaciones transnacionales, los estados deberían combatir el uso indebido de la transferencia de precios
y también la utilización de empresas fantasmas para el traslado de los beneficios. También ha exhortado a los estados a aplicar un impuesto mínimo global a las grandes empresas en todas las jurisdicciones en las que operan y explorar la posibilidad de gravar a los grupos de empresas multinacionales como empresas únicas. Finalmente, y con esto termino, el comité también ha identificado que los estados partes tienen la obligación de fortalecer la cooperación internacional para construir una gobernanza fiscal global justa y eficaz y combatir los flujos financieros ilícitos con vistas a crear un entorno internacional que permita el cumplimiento de los derechos del pueblo. Para ello, deberían elaborar normas tributarias internacionales de manera inclusiva, que se apliquen de manera justa y equitativa a todos los estados, teniendo en cuenta las necesidades, prioridades y capacidades de todos los países, en particular de los países en desarrollo, que, como sabemos, actualmente enfrentan retos críticos vinculados con el financiamiento climático y el endeudamiento insostenible. Bueno, me quedo acá. Muchas gracias por la atención y quedo disponible para preguntas después. Muchas gracias, Julieta. Bueno, seguimos con nuestra segunda panelista. Lislot Cana es la copresidenta del Comité de Expertos en Cooperación Internacional en Cuestiones Tributarias de la ONU y funcionaria del Servicio de Impuestos Internos de Chile. Lislot, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias. Yo tengo una pequeña presentación. Vamos a ver si funciona. ¿No? Ahí sí. Ups, se fue un poco rápido. Primero, a lo mejor explicar un poco mi presencia. Yo soy miembro co-chair del Comité Fiscal. Nosotros terminamos nuestro mandato ahora en junio. Es un comité que trabaja cada 4 años, se renueva y se va a renovar a partir del 1 de julio este año. Por otro lado, también soy delegada de Chile frente a la negociación del marco, nuevo marco, digamos, la Convención de Tributación y Cooperación en temas tributarios para Naciones Unidas. Pero son dos cosas muy distintas y eso a lo mejor es bueno aclarar inmediatamente también. El Comité Fiscal trabaja bajo ECOSOC y tiene como la normativa de ECOSOC, mientras la otra negociación es una negociación bajo la Asamblea General y donde nosotros actuamos como delegados de países. En el Comité Fiscal uno actúa como nombrado por el Secretario General de Naciones Unidas en una capacidad privada. Hoy día yo no represento el gobierno de Chile, espero que nadie piense que voy a representar el gobierno de Chile, pero sí soy delegado, digamos, en las negociaciones. Así que eso es mi rol actual y en ese sentido he participado desde el inicio de la iniciativa en Naciones Unidas para crear este nuevo convenio marco para temas tributarios. Entonces yo pensé que a lo mejor sería interesante escuchar un poco, porque yo soy tributarista y no soy especialista en derechos humanos, pero a lo mejor lo que he aprendido puedo compartir y en ese sentido los términos de referencia de la negociación de Naciones Unidas es interesante. Los derechos de contribuyentes versus los derechos humanos también interesante y los derechos humanos y tributación son temas distintos y yo creo que conviene un poco conversarlo. Uy, está tan chiquitito esto. En todo caso, espero que lo vean más grande allá. Yo lo veo allá, no se ve nada. Mira, cuando se negoció los términos de referencia, había un primer borrador y ahí ustedes se ven que incluía una referencia a los derechos humanos. Estaban además señalando derechos de privacidad y derechos fundamentales.
Derecho de privacidad para tributaristas puede chocar un poco, ¿cierto? Porque la idea nuestra es contar con información. Por lo tanto, el derecho de privacidad no hubo mucho, bueno, hubo reclamo, digamos, sobre esto y esa redacción no volvió en el borrador 2, 1, perdón. Y el borrador 1 lo ven ahí que había como más así como proteger y un poquito más imperante, digamos. Al final del día, y eso yo creo que entre el último y el penúltimo, el último, que ahí van a ver cómo quedó, hubo, de verdad, había un tema bien importante y triste, diría yo, porque en el primer borrador salió todo derecho humano, no había nada, ¿ya? Y ahí yo creo que fue interesante porque en la región, en Latinoamérica, tenemos varias opiniones, digamos, y tenemos no somos un poquito más dispersos que otras regiones, a lo mejor en tema tributario, pero ahí la alineamos, ¿ya? Y la alineamos en ese tema y nosotros en la región lo hicimos lo que se llama, digamos, romper el silencio. Lo dijimos que no, este no va, ¿ya? Y negociamos y logramos a volver a poner el tema en el texto final de los términos de referencia. Y ya ven, por lo menos hay una obligación y una referencia a los derechos humanos. Entonces, los derechos de contribuyentes y los derechos humanos. Hay un poquito de confusión acá. Y lo que es importante, creo yo, como tributarista, digamos, es aclarar que son temas distintos. ¿Ah? Los derechos de contribuyentes no necesariamente son lo mismo que los derechos humanos. Y lo que es importante es que los gobiernos ya se han comprometido en instrumentos de derechos humanos. No necesariamente en derechos de los contribuyentes, pero existe en derechos humanos ya un compromiso. Entonces, ¿cuál es la distinción entre los derechos de los contribuyentes y los derechos humanos? Bueno, yo empiezo con los derechos humanos, lo encuentro más fundamental. Los derechos derivados del conjunto del derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los instrumentos regionales y mundiales. Es como un compromiso, ¿cierto? Fundamental muchas veces en constituciones y en instrumentos internacionales multilaterales. Derechos de contribuyente son los que gozan todas las personas, incluidas las entidades, cuando están sujetas a los procesos de sistemas tributarios como imposición, evaluación, recaudación, sanciones y recursos, etc. Sin embargo, hay una superposición entre los dos, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, yo lo menciono, las apelaciones fiscales son garantizadas por las leyes tributarias nacionales, pero también se incluyen en el derecho de un juicio justo en los instrumentos de derechos humanos. Entonces, existe estas sobreposiciones, digamos, entre los dos, pero no son lo mismo. ¿Cuáles son las normativas de los derechos humanos? Bueno, una pequeña introducción. Bueno, el UN Charter, digamos, que es probablemente lo más fundamental que tenemos. En una reacción, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos el International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, el del 66. International Covenant on Civil and Political Rights, también de 66. Y estos son acuerdos vigentes con compromisos asumidos por, en el primer caso, 173 miembros y en el segundo caso, 174. Es importante para gente como yo, porque eso no sabíamos. Estoy aprendiendo ya, compartiendo mi entendimiento. Aquí obviamente yo creo que recién lo escuchamos, digamos, o sea, hay muchos temas que son tributarios acá. Y la verdad de la cosa es que nosotros tributaristas probablemente no teníamos muchas ideas de estos compromisos. Esta es una sala muy linda, no sé si lo conocen, ¿sí?
¿ya? Es muy linda, es Ginebra. Bueno, solamente una pequeña redacción que me llamó mucho la atención, una observación, no sé si de tu comité, ¿cierto? Pero ahí lo tenemos textual. El comité expresa su preocupación por la limitada movilización de recursos internos para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Observa con preocupación que los impuestos solo aportan una pequeña parte de los ingresos estatales y que sectores productivos como la minería generan ingresos fiscales insuficientes, lo que podría limitar la capacidad del Estado para reducir el alto nivel de desigualdad. Estas son observaciones, digamos, de leyes, digamos, convenios internacionales vigentes. Y lo mismo existe recién de 2025 de Inglaterra, y yo creo que había uno de Croacia también que era bien interesante, digamos, para señalar este tipo de obligaciones que ya existen. Entonces, para mí, los comentarios finales. Es importante de entender la relación entre la tributación, los derechos de los contribuyentes y los derechos humanos. La protección de los derechos de los contribuyentes está relativamente avanzado, diría yo. Quienes asesoran a los gobiernos, incluyen a mí, especialmente en cuestión de política fiscal, deben comprender las obligaciones ya asumidas. Y yo creo que hay una falta bastante importante en ese sentido. Existe una brecha de conocimiento tanto para los expertos en tributación como para los expertos en derechos humanos. No puedo hablar por parte de ustedes, pero creo que sí, puede ser o no. La ONU tiene un papel crucial, es importante desempeñar en la transferencia de conocimiento y clarificación de la relación entre la tributación y los derechos humanos. Y mira, la verdad espero que sigamos avanzando en el tema, conociéndonos un poco más en las discusiones que hemos tenido en la Naciones Unidas, en la Asamblea General, especialmente para la negociación del marco, en la Convención Marco. Yo creo que se mostraba claramente que no había un entendimiento claro de las obligaciones que ya existen. Y el susto de algunos, digamos, de esto de la privacidad, digamos, la confusión entre los derechos de los contribuyentes, la confidencialidad y los derechos humanos. Así que aclarar eso yo creo que es una tarea para el futuro y espero escuchar más de usted. Gracias. Muchas gracias, Lislot. Ahora seguimos con nuestro tercer panelista, Juan Pablo Bohoslavsky. Él es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET en la Universidad Nacional de Río Negro. Ha sido funcionario de la UNCTAD y experto independiente en deuda externa y derechos humanos de las Naciones Unidas. Ha sido consultor de la CEPAL, de la ACNUD, de PNUD y organismos de derechos humanos. Su foco de investigación se basa en las intersecciones de las finanzas y los derechos humanos. Juan Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias a todos y todas por haber venido. También agradezco mucho a las organizaciones que han convocado, pensado la invitación. Y en general los políticos, las políticas, expertos y temas económicos plantean cuando se discute si hay o no déficit, esto se hace asumiendo que la deuda ha sido pagada. Esto posiciona al sector financiero, los acreedores, como súper ciudadanos. Entonces, hoy quiero plantear una discusión vinculada a la política fiscal antes de pagarles a los acreedores. Y más específicamente quisiera presentar hoy un libro que acabamos de publicar, un libro colectivo con Laura Clérico y más de 40 colegas de diferentes partes del mundo, cuyo título es Deuda y Derechos Humanos, claves desde el sistema interamericano. Y preparamos un video de presentación del libro, es muy breve, dura un par de minutos y los invito a que lo vean y escuchen.
La deuda no es solo números en un papel. Una obligación financiera. No. Es un arma, una herramienta de dominación, un mecanismo de control y de consolidación de la pobreza y la desigualdad. Y anula el futuro de generaciones enteras. En América Latina y el Caribe, el pago de la deuda se lleva más dinero que la inversión en salud y educación juntas. ¿Bajo qué criterios se deciden las prioridades del gasto público? ¿Quién decide si se paga a los acreedores o a los jubilados? ¿Quién decide si se paga a los fondos buitres o se instalan sistemas de cloacas en los barrios para que cuando llueve mucho y se inunda, los desechos cloacales no lleguen a las casas? Los acreedores, encabezados por el Fondo Monetario Internacional y los grandes fondos de inversión, nos exigen reformas estructurales como condición para seguir prestando dinero. Su receta: privatizar servicios públicos, eliminar subsidios a los alimentos, a la construcción de viviendas sociales, encarecer la salud y la educación, reducir los impuestos a la riqueza, aumentar los impuestos al consumo y desregular servicios esenciales. Y que el que no pueda pagarlos, que reviente. Eso sí, a los acreedores se les paga todo y siempre. El resultado: más desempleo, menos ingresos fiscales, salarios más bajos, precios más altos, jubilaciones recortadas, infancias malnutridas, educación y salud precarizadas y más dependencia frente a los acreedores que se hacen cada vez más ricos. La vida de millones postrada en el altar de la deuda. Nos dicen que el ajuste es necesario, pero nunca alcanza. El sacrificio es eterno. La deuda no es un error, es un plan. Nos dicen que es una herramienta para el desarrollo, que pagarla va a traer estabilidad y crecimiento, pero si el sacrificio nunca termina, si los préstamos que llegan al país no llegan a la mayoría de la población, ¿a quién beneficia realmente este sistema? Mientras millones pierden sus derechos, unos pocos se benefician de manera deliberada por estas políticas económicas. La deuda es el arma más poderosa contra el sur global. No hace falta invasión ni ejércitos, solo contratos y cláusulas que condenan a la miseria. Pero hay otra historia posible, una en la que la deuda se mira no solo en cifras, sino en vidas humanas. Donde el bienestar de los pueblos sea más importante que las ganancias de los acreedores. Donde no se considere a los acreedores superciudadanos, que sean los únicos que cobran mucho y siempre. Los únicos que no se ajustan nunca. El sistema interamericano de derechos humanos no puede seguir ignorando el impacto de la deuda sobre la población y sus derechos. ¿Podemos aceptar que pagar a los bancos sea más importante que el derecho a la salud, la educación y una vida digna? La respuesta parece fácil, y es la que el Pacto de San José de Costa Rica exige. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que defendernos. Aunque los acreedores y los tecnócratas lo sostengan e impongan, la deuda no puede ser considerada sustentable, que se siga pagando nomás, aunque la población se muera de hambre al mismo tiempo. Si pagar la deuda significa condenar nuestro futuro, la pregunta es clara: ¿la deuda o la vida? Bueno, esa es la tapa del libro. Y bueno, por un lado, América Latina es la región más sobreendeudada del mundo, la más desigual del mundo y con altísimos niveles de pobreza e indigencia. El pago anual de la deuda representa el 35% de los ingresos públicos y el 35.1% del gasto y el 11% del PBI. En ese corset fiscal, ¿qué Estado puede tener capacidad financiera para asegurar que el derecho a la alimentación, la vivienda, salud, trabajo sean una realidad en la región? ¿Y qué política fiscal alineada con los compromisos internacionales y regionales en materia de derechos humanos es posible con estos niveles de deuda? Para que los Estados puedan reembolsar continuamente estas colosales cifras en concepto de capital e intereses, los gobiernos suelen implementar políticas económicas ortodoxas. Estas delicatessens neoliberales incluyen en su menú reducción y ajuste de partidas presupuestarias en el área social, educación, salud, protección social especialmente, aumento de los impuestos al consumo y reducción de los impuestos a la riqueza, erosión de los derechos tanto colectivos como individuales de los trabajadores y trabajadoras, debilitamiento de los estándares de protección ambiental para acelerar el extractivismo, entre otras medidas con efecto directo negativo sobre la población y el ambiente. Una cantidad enorme de recursos fiscales son drenados a través de
el reembolso de la deuda e intereses, sacrificando la inversión y los ingresos estatales que deberían dedicarse a prestaciones sociales y revertir el cambio climático, entre otras áreas altamente sensibles a la realización de derechos. El principal punto que hacemos en el libro que estoy presentando es que a pesar de que la política de deuda limita las capacidades gubernamentales directamente relacionadas con los niveles de realización de derechos humanos, el sistema interamericano de protección de derechos humanos, estamos pensando sobre todo en la Comisión y en la Corte, aún no ha captado en su radar ninguna de las etapas que constituyen el ciclo de la deuda. En otras palabras, mientras observamos que la Comisión Interamericana puede reaccionar rápidamente si la policía revienta a los manifestantes que protestan en la calle contra los recortes del gasto público, la deuda y los acreedores no forman parte siquiera de la narrativa en las resoluciones de la Comisión y la Corte. Es como si el plan de austeridad hubiese llegado a las casas de gobierno en la región como un meteorito. No está contextualizado, no hay responsabilidades del fondo y otros acreedores, no hay análisis de las finanzas públicas desde una perspectiva de derechos humanos a fin de determinar si efectivamente la frazada es corta, si se debe pagar a los acreedores o si se debe cumplir con obligaciones básicas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, tema que se discute hoy en Argentina, asegurar el suministro de medicamentos a pacientes oncológicos o pagar jubilaciones que permitan una vida digna a las personas adultas mayores, es decir, una jubilación mínima que sea superior a la canasta mínima de alimentos. El libro pone en evidencia, a su vez, el potencial emancipador, transformador y redistributivo de los derechos humanos en el campo de la política económico-fiscal. Por ejemplo, cuestiona los criterios que guían los análisis de sostenibilidad de la deuda que utilizan el fondo y el banco, que actualmente permiten considerar que una deuda es sustentable aun cuando ello implica un nivel de pobreza infantil que supera el 50% de la población, como es el caso de Argentina. O se invierta 0 pesos en mitigación y adaptación al cambio climático, como es también el caso de Argentina y otros muchos países. O sea, la deuda es considerada pagable aun cuando la gente se muera literalmente de hambre. ¿Por qué la CIDH, la Comisión y la Corte no entran en escena para proteger los derechos de las poblaciones deudoras? ¿Por qué la reducción, alivio de deuda no está en el menú de las opciones? ¿Por qué, si el Pacto de San José exige a los estados que cumplan con la obligación de garantizar participación ciudadana directa en la gestión de la deuda, la Comisión no exige a los estados que de mínima haya una discusión parlamentaria seria, informada, no un cheque en blanco, ciego, para la aprobación de nuevos préstamos internacionales? En el libro demostramos que para la Comisión y la Corte puedan intervenir en temas de deuda, no se necesitan grandes cambios normativos. De hecho, no se necesitan cambios normativos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya cuenta con estándares y con jurisdicción para intervenir y para consolidar estándares referidos a las obligaciones estatales y de otros actores relevantes, como las instituciones financieras internacionales y los acreedores privados. Precisamente con el propósito de que la deuda apalanque los niveles de realización de los derechos humanos en la región y no que los siga sacrificando, como decía el video, en el altar de los mercados financieros y la ortodoxia económica. Finalmente, el libro fue publicado por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata y está disponible, está liberado, no genera deuda, en el sitio de la propia editorial de la Universidad de La Plata. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora seguimos con nuestra cuarta panelista, Camila Barreto Maya. Es la directora ejecutiva de la Iniciativa Global para los Derechos Humanos, Sociales y Culturales. Tiene una amplia experiencia en abogacía a nivel nacional, regional y multilateral, especializándose en la supervisión de investigaciones y litigios sobre diversos temas de derechos humanos. También trabajó en el Centro de Estudios Legales y Sociales, coordinando esfuerzos internacionales. Camila tiene una maestría en Administración Pública y Política Pública de la Fundación Getúlio Vargas en San Pablo y una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. Bienvenida, Camila, tienes la palabra. Yo también tengo una presentación, no sé si están para poner.
Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Mi presentación va a dialogar bastante con lo que decía Liselot antes, porque voy a presentar una publicación recién salida del horno de GI sobre exactamente el concepto de derechos de los contribuyentes o taxpayers' rights, que es un aspecto muy específico de la discusión sobre derechos humanos y fiscalidad, pero que surgió con mucha fuerza durante la negociación de los términos de referencia de la Convención Marco de Naciones Unidas. Esta es la publicación y también tenemos unos tarjetones acá con el QR para quien quiera buscarla luego, y está en nuestra página web. El autor es Andrés Nobel, editado por nuestros compañeros de GI, Ezequiel y Michelle Cañas. Entonces, los derechos humanos, Liselot me corrige si digo algo mal, pero fueron objeto de intensos debates su inclusión. Ahí mostraron cómo estaba en el draft 0, desapareció en el 1 y volvió a surgir en el borrador final de los términos de referencia. La resistencia de muchos grupos con los que hablábamos pasaba por el argumento de que era un debate estrictamente fiscal, es decir, que los derechos humanos no tenían nada que ver, pero también eran una reacción a la movilización de ese concepto de taxpayers' rights en confusión con el con el concepto de derechos humanos por parte sobre todo de países europeos. Y entonces hicimos esa investigación para buscar un poco la historia de qué está detrás de ese concepto de taxpayers' rights, ¿no? Empiezo diciendo que es una categoría que no está regulada por el derecho internacional de los derechos humanos y que de hecho presenta incompatibilidades en cómo se moviliza con un enfoque integral de las obligaciones vinculantes derivadas de los tratados de derechos humanos, y que en realidad es una categoría que surge de un activismo jurídico de los llamados contribuyentes sofisticados, es decir, individuos de altos ingresos y corporaciones multinacionales, sobre todo en Europa, en respuesta a avances en dirección a una mayor transparencia fiscal. Entonces, hago un poco esa historia, simplificando mucho para los fiscalistas, perdón si digo algo mal, pero la historia de esa disputa jurídica tiene que ver con los fenómenos de la globalización, ¿no? En el sentido de el nivel de complejidad de la estructura económica. Muchas personas no operan directamente en su propio nombre, sino a través de empresas y entidades de responsabilidad limitada. Las empresas pueden producir bienes en un lugar, obtener servicios en otro, venderlos en un tercer país, constituyen nuevas empresas en cada país donde operan. Personas con grandes patrimonios pueden crear empresas para mantener de forma pasiva sus activos. Todo eso se da en un marco jurídico con muchas normas de confidencialidad comercial, de privacidad individual, de secreto profesional, bancario y fiscal, ¿no? Entonces las empresas tienen derecho a mantener en secreto su información comercial sensible, los contribuyentes individuales tienen derecho a la privacidad de sus datos personales, los facilitadores tienen confidencialidad profesional, los abogados, los contadores, los bancos tienen secreto bancario, las empresas pueden constituirse en paraísos fiscales donde no están obligadas a registrar la titularidad de su propiedad. La información en poder de las autoridades fiscales también está sujeta al secreto fiscal. Adicionalmente está el secreto corporativo, que es muy simplificadamente el hecho de que la mayoría de los negocios se dan por empresas de responsabilidad limitada, limitadas o anónimas, en las que no se sabe quiénes las controlan. Aunque sepamos los nombres de los accionistas, esto no es relevante a efectos de responsabilidad, ¿no? De quienes realmente controlan esas empresas. Se suma a eso que los contribuyentes sofisticados, esos individuos de alto patrimonio y empresas multinacionales, contratan una serie de facilitadores como abogados, estudios jurídicos, proveedores de servicios corporativos, grandes firmas contables y asesores fiscales para sus operaciones regulares. Esos facilitadores les ayudan a armar
distintas estrategias como cómo estructurar sus operaciones, dónde constituir sus entidades, qué activos mantener, cómo presentar declaraciones fiscales, cómo obtener resoluciones fiscales favorables o cómo impugnar decisiones de la administración tributaria. Es decir, para que los estados pudieran combatir eficazmente los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal, necesitaban avances muy importantes en materia de transparencia fiscal para hacer frente a todo ese contexto que acabo de presentar. En ese contexto se enmarcan distintas medidas que se fueron adoptando principalmente hasta 2020 de transparencia fiscal para romper esa dinámica de secreto estructural y confidencialidad deliberada generada por leyes que impedía la tributación de esos contribuyentes sofisticados. Acá se incluyen medidas como el intercambio internacional de información para enfrentar el secreto estructural, como los acuerdos como la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal de la OCDE, el intercambio automático de información y otros límites al secreto bancario, la transparencia sobre el beneficiario final para limitar el secreto corporativo, es decir, los registros centralizados de personas que realmente poseen y controlan empresas, los reportes país por país para limitar el secreto comercial, que obliga a las multinacionales a divulgar datos financieros claves, y los límites a la confidencialidad profesional, que es decir, que los abogados, contadores y otros proveedores deben informar transacciones sospechosas de lavado de dinero. Aún así, alrededor del 2020, cuando se consolidan esos avances, existían vacíos legales que permitían la evasión fiscal y los flujos ilícitos. ¿Qué hacen entonces esos contribuyentes sofisticados? Empiezan a instrumentalizar la idea de privacidad o del derecho a la privacidad para bloquear el acceso a la información en 3 niveles con algunos argumentos como intentan bloquear el acceso público a esa información invocando preocupaciones sobre protección de datos personales. Empiezan a intentar bloquear el intercambio de información entre autoridades alegando que otras autoridades o no necesitan la información o pueden abusar de ella por ser regímenes autoritarios, etc. Intentan evitar la recopilación de información por parte de autoridades con argumentos de que impone cargas innecesarias a los contribuyentes y vulnera también las libertades civiles. Esos movimientos son movimientos también judiciales que van teniendo impacto. Entonces citamos, por ejemplo, una decisión del 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra del acceso público de los registros de beneficiarios finales, citando preocupaciones en torno a la privacidad. Sin embargo, desde la perspectiva de derechos humanos, como vimos, las personas de alto patrimonio y las empresas multinacionales cuentan a veces con más recursos financieros y legales que las propias administraciones tributarias. Los contribuyentes comunes, incluidas ahí las pequeñas y medianas empresas, no cuentan con esos recursos financieros ni técnicos, terminan pagando una mayor proporción de sus ingresos y se benefician menos al final de políticas públicas cuando el gobierno ve reducidos sus ingresos fiscales. Por lo tanto, la transparencia fiscal, y eso lo digo desde la perspectiva de los derechos humanos, es un mecanismo para democratizar el poder y exigir rendición de cuentas a esos contribuyentes sofisticados y al Estado que los regula. Entonces, los avances recientes en transparencia fiscal están dirigidos específicamente a esos actores y no a la ciudadanía común, ¿no? Entonces, esa confusión entre derechos humanos, en realidad, cuando hablan de derechos de los contribuyentes, están tratando de proteger a contribuyentes muy específicos, no a cualquier contribuyente, cualquier ciudadano, ¿no? Entonces esa frase, ¿no? En última instancia, la transparencia fiscal es una herramienta necesaria para nivelar el terreno de juego. Garantiza que las personas de alto patrimonio y las corporaciones multinacionales estén sujetas a los mismos estándares que los contribuyentes comunes, exigiéndoles cumplir con el Estado de Derecho y aportar su parte justa a la sociedad.
En cuanto a estándares de derechos humanos, acá Julieta mencionó varios, Juan Pablo, pero básicamente y muy resumidamente, ¿no? Desde los derechos humanos, ningún derecho es absoluto, tampoco lo es la privacidad. La privacidad puede ser legítimamente limitada cuando entra en conflicto con otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. La transparencia fiscal, por otro lado, es esencial para proteger a poblaciones vulnerables, movilizando recursos para garantir los derechos económicos y sociales y para combatir desigualdades estructurales. También es un tema de igualdad ante la ley y derecho a la información. El decreto fiscal favorece delitos fiscales, corrupción, lavado de dinero y vulnera el derecho a la información de toda la sociedad, que es el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debilitando el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y la confianza institucional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por otro lado, exige movilizar el máximo de recursos disponibles, incluida la tributación, a la garantía de los derechos económicos y sociales y fortalecer la cooperación internacional para prevenir la evasión y los flujos ilícitos. Para concluir, por lo tanto, una convención fiscal de Naciones Unidas podría redefinir la tributación global al abordar cómo se recaudan y distribuyen los ingresos. La inclusión, finalmente, con un gran trabajo acá de los países de la PETELAC, del principio 9C de los términos de referencia que alinea la cooperación fiscal con las obligaciones de derechos humanos, fue una victoria para la sociedad civil. Reconoce que garantizar recursos para la realización de los derechos humanos es inseparable de la política fiscal. Destacar que es importante que los derechos humanos sigan siendo no solamente incluidos como principios, sino movilizados de forma seria, integral, a partir de los estándares consolidados por los órganos de protección. Y añadir que acá la sociedad civil puede jugar un rol importante, también los expertos en materia de derechos humanos, que ya venimos haciendo, digamos, al participar de las negociaciones, aportando recursos inclusive legales y técnicos, más allá de que esa es una discusión también política, pero que no necesariamente están presentes en las administraciones tributarias, ¿no? Entonces, agradecer la apertura porque fue esencial para lograr el resultado que tuvimos en los términos de referencia e insistir en la importancia de que esa conversación siga ocurriendo, porque más allá de que no quedó el concepto, ese debate va a seguir surgiendo, creo, durante la negociación de la convención. Gracias. Muchas gracias, Camila. Ahora damos la palabra a nuestro último panelista, Rodrigo Uprimni. Él es cofundador del Centro de Estudios de Justicia de Colombia, investigador senior en esta identidad. Rodrigo también es ex miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas durante el periodo de 2015 y 2022. Es abogado con maestría en Sociología del Desarrollo de la Universidad de París I y doctorado en Economía de la Universidad Amiens. También es profesor y catedrático emérito de la Universidad Nacional de Colombia y profesor visitante de varias universidades. Bienvenido, Rodrigo, y tienes la palabra. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Comienzo por agradecer a la Oficina del Alto Comisionado y a los colegas de la iniciativa por esta invitación. Yo soy el único vagabundo que no tengo ni texto escrito ni presentación, entonces me disculpo, pero eso me permite como alinear, ya que estamos hablando de alinear con derechos humanos, alinear mi presentación con la de los colegas. Y yo tenía pensado tocar 3 puntos que modifico parcialmente. El primero, por qué es necesario fortalecer el vínculo entre política fiscal y derechos humanos. Un poco para que superemos esas ignorancias mutuas, Lislo. Segundo, qué implica un enfoque de derechos humanos de la política fiscal. Y tercero, ¿por qué no hay que tenerle miedo a incorporar el lenguaje de derechos humanos en la Convención Marco, sino todo lo contrario? Que eso es una garantía de que esa Convención Marco tendrá más dientes. Esos son los 3 puntos que voy a tocar. El primero, ¿por qué es necesario ese vínculo? Yo creo que es necesario por razones conceptuales y normativas. Las razones conceptuales es, de un lado, que todo derecho cuesta, no hay derecho gratis.
pensemos nuevamente en el derecho a la privacidad, que uno diría es el clásico derecho de abstención del Estado, y uno dice es gratis. No, ese no es gratis. Si a mí el vecino me está mirando con un telescopio, yo tengo que llamar a la policía y que la policía controle al vecino, y eso cuesta. Entonces todos los derechos cuestan, y si todos los derechos cuestan, uno tiene que pensar de dónde salen los recursos para garantizar los derechos, uno tiene que tener una economía política de los derechos humanos en general, de los derechos sociales en particular, y ahí entonces uno necesita un enfoque de política fiscal y de economía política de los derechos humanos. Pero la cosa es también de otra vía. Si la obligación de recolectar recursos para garantizar los derechos humanos es una obligación de derechos humanos, entonces la política fiscal también tiene que tener un enfoque de derechos humanos. Por decirlo de alguna manera, uno necesita un enfoque de política fiscal de los derechos humanos y un enfoque de derechos humanos de la política fiscal. Esa es la razón conceptual. Y la razón normativa es que la política fiscal es una política del Estado, y si uno toma en serio los derechos humanos, todas las políticas públicas tienen que tener un enfoque de derechos humanos. La política de seguridad, la política criminal, la política ambiental, todas tienen que tener un enfoque de derechos humanos porque todas tienen que respetar los derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Déjenme ponerme dos ejemplos de cuando fui miembro del comité DESC. Uno que parece obvio y otro que parece no. El que parece obvio era, teníamos que revisar, no voy a decir para no herir susceptibilidades, un país latinoamericano. Y ese país latinoamericano decía, es que no tenemos plata para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Y nosotros le decíamos, oiga, pero su presión fiscal es bajitica en relación con su PIB per cápita. Todos los países que tienen su PIB per cápita tienen una presión más o menos 5 o 6 puntos del PIB más alta que usted. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tienen todas esas exenciones tributarias para los más ricos? ¿Por qué tiene un sistema tributario no progresivo? Ahí podrían sacar recursos si usted tiene una obligación de obtener el máximo de los recursos disponibles. Recursos disponibles no es los que están en el presupuesto todos los años, son los que potencialmente usted puede lograr y no los está logrando, luego usted está violando esta cláusula y tiene que mejorar por ahí. Esa parece más obvia. La segunda, y esa sí la digo porque es que me gusta, teníamos que revisar a Luxemburgo en Derecho Económico, Sociales y Culturales, y la gente nos decía, ¿Luxemburgo qué problema de Derecho Económico, Sociales y Culturales va a tener? PIB per cápita altísimo, niveles de desigualdad no muy buenos, digamos ahí, ¿qué puede pasar? Pues bueno, hubo una discusión buena porque Luxemburgo es un paraíso fiscal terrible. Y entonces la discusión con Luxemburgo fue, usted viola sus obligaciones de Derecho Económico, Sociales y Culturales porque usted le está robando por vía de ser un paraíso fiscal los recursos de otros países. Y los de Luxemburgo nos decían, ¿y qué? No, pues que usted tiene una obligación extraterritorial. Usted tiene, los estados no solo tienen obligaciones en su territorio, tienen las obligaciones de cooperar internacionalmente para garantizar los derechos humanos en el mundo. El fundamento normativo más fuerte de esa obligación es la propia Carta de Naciones Unidas. Los artículos 55 y 56 de la Carta establecen, uno, que una de las grandes obligaciones de la ONU es garantizar los derechos humanos y las libertades en el mundo, y dos, que los estados tienen que ayudarle a la ONU para garantizar sus objetivos. Luego, todos los estados tienen que cooperar internacionalmente para que rijan los derechos humanos en el mundo, no solo en su país preferencialmente, pero en el mundo. Luego hay una obligación normativa extraterritorial también de garantizar los derechos humanos, de contribuir a la garantía de los derechos humanos en el mundo. ¿Cómo se materializa eso? Hay mucho debate y mucha discusión, y este es un concepto que no le gusta para nada a los países del norte global. Lo odian, porque claro, implica unas obligaciones en relación con los países del sur global. Ese es el primer punto, entonces creo que por eso, Liselot, tenemos que hablar más entre economistas, tributaristas con el mundo de derechos humanos, para que ese mundo aprenda de derechos humanos y los que trabajamos derechos humanos aprendamos de política fiscal y de economía para que haya ese diálogo productivo. El segundo punto es ¿qué implica un enfoque de derechos humanos? Eso lo desarrolló
muy bien Julieta, entonces lo remito a la declaración del comité, creo que ahí está muy bien estructurado, pero implica unas cosas básicas. Hay como una serie de lo que uno llama principios transversales de derechos humanos, o sea, principios de todas las políticas públicas tienen que respetar ciertos principios para que sean compatibles con derechos humanos, que es principio de transparencia, rendición de cuentas, participación y no discriminación. Y eso ya es poderoso. Una política fiscal respete eso, por ejemplo, implica transparencia, entonces implica la necesidad de restringir el secreto fiscal en nombre del deber de transparencia de la política fiscal. Implica eso. E implica deberes de cooperación internacional, lo que había dicho anteriormente, y ciertas obligaciones extraterritoriales. En esta declaración, que Julieta tiene mucho mérito en que se hubiera elaborado en el comité, en esa declaración se recoge la tradición del comité DESC. No es el único, el Comité de Derechos del Niño también tiene cosas muy poderosas sobre obligaciones extraterritoriales, y ahí se recoge esa idea de que los estados no pueden competir a la baja en materia impositiva porque implica una violación de no afectar la posibilidad de otros estados de obtener sus recursos para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces, con ese solo criterio, uno le da un sustento de derechos humanos a la Convención Marco. Entonces, la Convención Marco deja de ser una convención que podría hacerse o no hacerse, sino que la Convención Marco de tributación se vuelve casi que una obligación de derechos humanos. Tiene que haber una Convención Marco para que los estados cumplan sus obligaciones extraterritoriales, porque si no, cada estado por su lado, para cada estado por su lado, hacer una competencia a la baja puede tener racionalidad, pero colectivamente es una autofrustración total. Entonces, por eso yo creo que esa es la idea básica y la que le da sustento a la incorporación del lenguaje de derechos humanos en la Convención Marco. Con esto entro al último punto, que era, digamos, colegas, incluso activistas de derechos humanos de otras partes del mundo que decían no metan en la Convención Marco derechos humanos porque se nos van a meter por ahí los derechos de los grandes contribuyentes, no de los contribuyentes, sino, como dijo Camila, de los grandes contribuyentes. Del actor francés ese que nos gustaba a todos hace 30 años y que ahora odiamos, Depardieu, ¿por qué es tan importante? Porque si uno no introduce el lenguaje de derechos humanos, entonces los estados van a invocar los derechos de los contribuyentes como límite a la Convención Marco. Si uno introduce el lenguaje de derechos humanos, uno dice, es que hay unas obligaciones de derechos humanos de recolectar recursos, tanto nacionalmente como globalmente, y esas obligaciones de recolectar recursos y cooperar internacionalmente son limitaciones, como dijo Camila, limitaciones legítimas al derecho a la privacidad, incluido si es que uno dice que hay un derecho a la privacidad digamos, de la información tributaria. Yo creo que es un derecho mínimo, pero yo soy partidario de que, por ejemplo, las declaraciones de renta de todo funcionario público sean públicas, y no podría alegarse ahí, digamos, un derecho a la privacidad porque ahí hay un interés público. Entonces, incluso si uno admitiera que hay un componente de privacidad en las declaraciones tributarias, la obligación de cooperar internacionalmente para realizar los derechos humanos en el mundo es una restricción muy clara, muy legítima para esos deberes de transparencia. Y por eso, y con esto termino, creo que fue una gran cosa que hubiera quedado en el 9C de los términos de referencia esa idea de alineación, y que el debate que tenemos de aquí en adelante es cómo mejorar ese lenguaje de derechos humanos en la Convención, que no se trata de hacer de la Convención Marco una nueva tratado de derechos humanos, no es eso, sino cómo dialoga la Convención Marco con la normatividad internacional de derechos humanos. Muchas gracias.
muchas gracias, Rodrigo, y bueno, gracias a todos los panelistas. Con esto cerramos las presentaciones y ahora abrimos un espacio de alrededor 15-20 minutos para cualquier pregunta o comentario que tengan. ¿Voy antes? Sí, sí, Bueno, muchas gracias a todos y todas. Muy interesante, es un debate que a mí me fascina y me genera un montón de dudas más que certezas. Así que está siempre bueno escucharlo. Tengo dos preguntas. La primera es sobre, creo que apareció en varios comentarios, el rol de los jueces. Entiendo que es una discusión en disputa, muchas veces el derecho humano, la fiscalidad, el derecho del contribuyente y eso, y muchas veces la sedimentación de algunos de estos conceptos ocurre en cortes y, en fin, creo que el caso de Europa es famoso del beneficiario final, pero hay otros casos también. Creo que hay otros casos que me parece que son interesantes en la región. Por ejemplo, en Brasil hay un caso de que a partir de obligaciones de cooperación tributaria, la Corte brasilera cambia su comprensión sobre el secreto bancario, entonces que antes no permitía, y después cuando empieza todo ese proceso de cooperación, para cumplir con esas obligaciones cambia su interpretación. Me interesa entender un poco el rol de los jueces y cómo esta discusión alrededor de convención entraría en eso. Y el otro punto es, creo que quedó muy claro en las presentaciones que existe una tensión entre una forma más europea de encarar esta discusión y una forma más de otros contextos. ¿Cómo piensan, tanto a nivel político, pero también a nivel legal, que algunas de esas cuestiones pueden ser contornadas? Eso. Bueno, muchas gracias por todas las presentaciones, la verdad es impresionante. Bueno, yo me siento un poco ignorante en todos los compromisos en materia de derechos humanos que tenemos, que tienen los países, ¿no? Y mi duda es un poco cómo llevarlo a los términos prácticos, ¿no? Yo creo que los términos de referencia de la Convención Marco tienen el 9C y tienen más cosas también. Entre los objetivos, no me voy a poner a listarlos ahora porque sería mucho, pero entre los objetivos habla de equidad, habla de otras cuestiones que también son importantes. Y luego, lo que para mí es no sé cómo decirlo de otra manera, como el core, digamos, de los términos de referencia son los compromisos. Y entre los compromisos se habla de una distribución de derechos tributarios justa. Se habla también de la tributación, una efectiva tributación de los altos patrimonios. Se habla también de los flujos financieros ilícitos. Entonces, creo que los términos de referencia salieron muy bien. Entonces, mi pregunta más bien en términos prácticos es cómo usar estos compromisos que tenemos en materia de derechos humanos para la negociación, porque no estoy del todo segura en realidad si es necesario incluir más texto en la convención respecto en materia de derechos humanos, pero sí que no estoy segura, digamos, ¿no? Con eso no es un no, digamos, sino simplemente no estoy segura. Pero sí que toda esta batería de acuerdos existentes sí deben ser parte de esa negociación entre los países, ¿no? Con muchos de estos elementos que surgieron, ¿no? Que abordan, digamos, un poco la cuestión de los compromisos, la responsabilidad extraterritorial, los compromisos extraterritoriales, las obligaciones extraterritoriales, pero también en conjunción con esta otra cuestión, que es la distribución más equitativa de los derechos a tributar, que ese es el objetivo primordial al que queremos llegar en materia de tributación de las empresas multinacionales, entre otras cuestiones, ¿no? Y bueno, tendría más preguntas, pero esa lo dejo ahí.
Sí, yo pienso que podemos tomar una tercera pregunta y después le damos la oportunidad a los panelistas de responder. Bueno, gracias. Muchas gracias por las presentaciones. En realidad, en conjunto, presentan un escenario muy sugerente, muy provocador para la evolución de todo el tema fiscal, al tener darse el permiso de incluir la perspectiva de derechos humanos. Esta es una pregunta y creo que estaría dirigida a Rodrigo principalmente. Sé que de Justicia ha hecho un trabajo muy interesante en torno a la declaración de la naturaleza como sujeta de derechos. Esto ha venido ganando una suerte de nuevo escenario para el tema de derechos. Y mi pregunta es, ¿cómo entra, cómo se considera este aspecto dentro de la, digámoslo, de todo el marco que han venido exponiendo? Sí, pienso que podemos tomar estas tres preguntas y continuar. Si los panelistas tienen algún comentario o quieren intervenir. Mira, solamente un comentario solamente para explicar o para ilustrar un poco la diferencia de forma de pensar, porque a mí me llamó mucho la atención cuando hablamos de un sistema progresivo, ¿cierto? y la mitad de los miembros entendía progresivo en una forma, la mitad entendía en otra forma. Y especialmente los tributaristas piensan que progresivo es un impuesto, digamos, que va de una curva, digamos, y obviamente había países como Estonia, levanta la mano y yo por ningún motivo, no digo súper bien con un flat tax, digamos, ¿para qué vamos a hablar aquí, introducir algo progresivo? Entonces, esa conversación fue un poco entre sordos, digamos, porque uno puede entender progresivo como moderno, digamos, uno puede entender la palabra progresivo, claro, en general, que dejamos los que tienen más, pagar más, digamos, pero una palabra puede generar esa discusión nomás. Era súper interesante, digamos, como los tributaristas entendían una cosa, los diplomáticos otro, y muchos otros. Ilustra, digamos, que un poco de lo que hemos dicho ya, que tenemos que conversar. Voy a tomar abusivamente las tres preguntas, porque fui juez. El rol de los jueces es muy complicado, porque el de los jueces nacionales están mucho más imbuidos de la noción de derechos de los contribuyentes, porque eso está más en las constituciones. Las constituciones tienen muy fuerte los derechos de los contribuyentes en casi todas las constituciones que yo conozco de América Latina. Por ejemplo, el principio de legalidad tributaria en Colombia es mucho más fuerte que el principio de legalidad penal. La Constitución colombiana dice solo no se puede sancionar a nadie sino por ley previa, pero en ley tributaria dice que tiene que contener la ley tributaria, que tiene que contener el hecho gravable, la base gravable, la tarifa, que no puede ser retroactiva, es mucho más fuerte. Y entonces eso hace que si uno no desarrolla un buen discurso de las obligaciones de derechos humanos en materia tributaria, de recolectar recursos, los jueces van a estar tentados a creer que están defendiendo al pequeño contribuyente y están defendiendo al gran contribuyente. Un ejemplo es la inconstitucionalidad de la prohibición de deducción de regalías por la Corte Constitucional Colombiana, que es una corte progresista, y ahí tomó una decisión, a mi juicio, radicalmente equivocada. Y yo creo que no entendió el tema. Entonces yo creo que ahí hay una dificultad grande que hace que sea necesario ese diálogo, porque, como decía Camila, los grandes contribuyentes tienen, perdón con los tributaristas, pero muchos tributaristas muy sofisticados que los asesoran, y entonces ahí va
va a haber un debate muy fuerte. Y ahí es donde ese diálogo tiene que ser aún más fuerte. Pero los jueces pueden jugar un papel muy fuerte, muy importante. Por ejemplo, estábamos hablando durante uno de los cafés que por economía política es muy difícil eliminar beneficios tributarios, porque tienen mucha protección. Entonces ir al Congreso a eliminar un beneficio tributario es muy difícil. Pero uno podría construir un argumento constitucional de cuando un beneficio tributario es inconstitucional y violatorio de la igualdad tributaria. Es decir, por ejemplo, un beneficio tributario que no se haya reexaminado periódicamente, que no se haya visto su beneficio, se torna inconstitucional y uno podría armar un argumento. Y ahí los jueces tendrían como un poco más de independencia y libertad para distanciarse de los lobbies y tratar de anular esos beneficios tributarios que se vuelven privilegios inaceptables. Entonces ahí hay una ambigüedad y ese yo creo que es uno de los debates más fuertes que tenemos. En cuanto al, yo estoy de acuerdo, no se trata de hacer de la Convención un nuevo tratado de derechos humanos, sino de ver los vínculos, y pueden ser 3 o 4 referencias muy generales. A mí lo que me parecería poderoso es que en la Convención aparezca que la Convención es resultado de una obligación de derechos humanos a nivel global. O sea, que no es algo que se le ocurrió de pronto a la comunidad internacional, es que resulta de los deberes de derechos humanos de los estados. O sea, yo metería por ahí en un preámbulo algo así como, teniendo en cuenta que el artículo 55 y 56 de la Carta de Naciones Unidas obliga a los estados a cooperar para realizar los derechos humanos, y que para realizar los derechos humanos se necesita que los estados colectivamente logren obtener el máximo de los recursos disponibles para la garantía de los derechos humanos, resulta necesaria la realización de esta Convención de Cooperación Internacional. Entonces es como que le da más fuerza ética y normativa a la Convención, y de pronto ahí pararía. El resto ya es todas las normas de cómo lograr eso efectivamente, pero darle ese fundamento es muy importante. La pregunta de derechos de la naturaleza la dejamos para otro día porque es un tema demasiado enorme. Yo tengo ahí mis sentimientos encontrados con la noción de derechos de la naturaleza y creo que es una discusión muy difícil y muy grande. Lo que sí creo es que el tema fiscal cada vez va a estar más ligado al tema de cambio climático por la necesidad de recursos para adaptación y mitigación. Entonces sí se va a volver un tema central. No sé si la mejor forma de enfrentarlo es a través de la noción de derechos de la naturaleza o a través de otras nociones. Ahí tengo mis dudas. Creo que la noción de derechos de la naturaleza puede ser un boomerang terrible, incluso para los pueblos indígenas. En Colombia acaba de salir una decisión limitando autonomía de los pueblos indígenas en nombre de derechos de la naturaleza. Es decir, que ustedes no están cuidando bien la naturaleza, entra el Estado a cuidar la naturaleza en vez de los pueblos indígenas. Entonces, se supone que nace como para proteger a los pueblos indígenas y es una noción muy problemática. Es muy bella poéticamente, pero como decía un jurista español, Manuel Atienza, uno no debe confundir los géneros literarios, y cuando uno hace poesía y cuando hace derecho, hace derecho. Cuando uno traslada al derecho conceptos complejos, puede generar un desorden conceptual muy riesgoso. Ahí sé que me gano muchos enemigos en el mundo de los ambientalistas y de derechos humanos, pero es mi estilo, ganarme enemigos por todos lados. No, yo quizás lo que pensaba cuando vos hacías la pregunta es, más allá del texto y de digamos, la propuesta que hacía Rodrigo, creo que hay una dificultad en términos de la comprensión del mundo fiscal en relación a los derechos humanos. Entonces, quizás en la negociación de la convención ese es un obstáculo como de base, ¿no? Entonces, la falta de conocimiento de estos estándares, la falta de conocimiento de qué son estos pactos,
cosas muy básicas, diría, ¿no? Como presentó también al principio la declaración, los pactos. Entonces son mundos que corren como por caminos paralelos, y ahí hay mucho trabajo para hacer. O sea, ahora quizás pensar en educación acelerada de los negociadores, pero sí pensar en estrategias que permitan quizás un mayor conocimiento, ¿no? Y quizás una educación y una pedagogía en esto. Creo que eso me parece que no hay que asumir que, bueno, están ahí, los conocen. No, yo creo que quizás en términos de mi experiencia es muy difícil todavía ese vínculo, ¿no? Las finanzas, los derechos humanos, la deuda, los derechos humanos, es decir, ahí, por eso lo que traía también Juan Pablo en términos de la cuestión de la deuda y cómo no ingresa en el sistema interamericano de derechos humanos. Estas dificultades, o sea, casi no hay tratamiento, se pidieron unas audiencias, se denegaron, o sea, no ingresa, hay unas menciones mínimas. Cuando es un tema súper estructural, por la presentación de Juan Pablo, digamos, y bueno, por lo que sabemos, es claramente una limitante enorme de la posibilidad de realizar no solo derechos sociales, derechos humanos en general. Entonces ahí hay un trabajo, diría en general, para hacer, ¿no? O sea, esta mayor comprensión, diálogo. Es complicado, también creo que yo viniendo desde el lado de la abogacía, es complicado, porque cuando te metes en temas técnicos que no conoces, no es tu área, sí. Y bueno, hay que hacer un doble esfuerzo, ¿no? Y lo mismo del otro lado, ¿qué es esto? O sea, ¿qué implica, ¿no? Un derecho, el mundo legal también es un poco expulsivo, en el sentido de que es medio aburrido leer sentencias o leer estándares legales. Entonces me parece que ahí sigue habiendo un terreno ahí para cubrir, ¿no? Como hay una brecha importante todavía para bueno, seguir trabajándola. Un comentario más general, porque bueno, las discusiones en torno a los temas financieros, fiscales y desde un enfoque de derechos humanos suelen en algún momento punzar con esto. Bueno, hay una dificultad epistémica, hablamos, o sea, disciplinas distintas, enfoques distintos. Y sí, es cierto, o sea, eso explica en gran medida las dificultades que tenemos desde la investigación, pero hay mucho performativo, o sea, al final del día es intereses y los contribuyentes sofisticados entienden perfectamente lo que viene detrás de una narrativa de derechos humanos y nosotros entendemos perfectamente los intereses que queremos promover. Entonces, es limitado, creo yo, lo que podemos esperar de un mayor diálogo actoras e interdisciplinario. Y creo que es importante conectar con un público general. Es decir, nosotros, defensores de derechos humanos, representamos una agenda vinculada a la justicia social. Y quizá lo que esté faltando es esto, la conexión que hay entre los principios de derechos humanos como movilización de recursos al máximo posible con las condiciones materiales de vida de las personas, cuando atravesamos la política fiscal. Yo solo para responder una pregunta que quedó sin respuesta, que es, esto es un estándar europeo, y la respuesta es que sí, en alguna medida, obviamente son disputas legales que ocurren en todo el mundo, pero sí hay cuestiones que netamente son cosas que en Europa se definen de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, que una empresa pueda tener su derecho a privacidad, por ejemplo, ¿no? Eso en los sistemas, por lo menos de derechos humanos regionales de América Latina o sea, interamericanos o africanos, no existe, ¿no? Son las personas las que tienen derecho a privacidad en todo caso, y hay algunos derechos colectivos de acceso a información. Entonces, es una buena pregunta porque es importante que en una convención internacional los estándares que queden plasmados reflejen las diferentes interpretaciones regionales que pueda haber sobre cuestiones, por ejemplo, como la privacidad o la transparencia, ¿no? Entonces, que esos negociadores sepan cuáles son los estándares interamericanos o de Naciones Unidas, que son los universales, que sí, ahí sí alcanzan a los 174 estados que ratificaron la convención, y no estándares parciales
de alguna región que por desconocimiento quizás puede terminar quedando plasmado en una convención internacional, ¿no? Como esta. Sí, tomamos una pregunta más del público. Muchas gracias y muy interesante y felicitación a todos los panelistas. Creo que han planteado una gran diversidad de temas con los cuales comparto mucho parte de los planteamientos, pero quisiera hacer una pregunta, comentario desde la perspectiva de alguien que es más bien experto en política fiscal, principalmente, y escuchando un poco y entendiendo esta necesidad del diálogo entre derechos humanos y la política fiscal. Bueno, dos temas. Uno, creo que alinear la política fiscal con los derechos humanos es central, pero habría que entender de qué política fiscal estamos hablando, porque cuando uno habla de política fiscal, por lo menos en el mundo de los economistas, podemos distinguir dos tipos de política fiscal. Una, que solo se preocupa del manejo del ciclo, que es la política fiscal que ha primado, digamos, lamentablemente en los últimos 20 años, y por lo tanto la discusión de los derechos humanos no es tan obvia. Otra política fiscal, otra mirada de la política fiscal, que ve la política fiscal más como un motor de desarrollo y crecimiento, donde esta discusión, si entra un poco, tiene más coherencia en esa discusión. Entonces creo que un primer tema es, porque no está claro, digamos, y en general nuestros países llevan una política fiscal más centrada en el ciclo, que en esta mirada más larga, y ahí el diálogo con los derechos humanos, por supuesto, se hace más complejo. Y un segundo punto que quisiera mencionar es que se ha puesto mucho énfasis en los ingresos, cosa que comparto, pero también alinear la política fiscal con los derechos humanos tiene mucho que ver el gasto. Y creo que es central y quizás más fácil la conversación cuando uno empieza a mirar cómo alinear el gasto con los derechos humanos que la discusión de los ingresos. Y ahí Liselot ponía un ejemplo, digamos, decía al país, bueno, si yo tengo un flat rate, ¿por qué la quiero cambiar? Hay quienes dicen no necesito impuestos, lo que necesito es crecer para generar mayores ingresos. O sea, hay una discusión que complejiza el diálogo que se está proponiendo, que es muy fuerte. Y quizás una forma de bajarse es adoptar una mirada de lo que es la política fiscal, que además es la más política de todas las políticas, digamos, que la hace más compleja. Y creo que Rodrigo mencionaba muy directamente los derechos económicos y sociales. Creo que si uno está hablando de alinear la política fiscal con los derechos humanos, es como alinear la política fiscal con los derechos económicos y sociales. Hay una discusión tributarista de derechos que es bastante importante, pero creo que no apunta, a mi juicio en este momento, al centro de lo que podría ser un debate que lleve a guiar un poco las discusiones más concretas de la política fiscal. Ese es un poco el comentario. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguno de los panelistas tiene algún comentario? Yo no puedo dejar de responderle a un amigo, Daniel. Yo estoy de acuerdo de manera general, pero con estos dos matices. El primero, sí, de acuerdo. Este diálogo es más importante con la política fiscal que tiene que ver con estrategias de desarrollo. Eso es verdad. Pero también con la política coyuntural. Por ejemplo, en el comité se plantearon los temas de políticas de ajuste. Y entonces ahí el comité ha desarrollado toda una serie de estándares de los límites de la política de ajuste, que sería, digamos, el comité ha dicho esas políticas en principio van en contra del principio de progresividad de los derechos, por consiguiente tienen que ser temporales, por consiguiente tienen que tener mecanismos de supervisión, por consiguiente tienen que mirar protecciones especiales de los núcleos duros de los derechos, especialmente de las poblaciones más vulnerables, etcétera, etcétera. Y ha establecido ahí unos estándares. Entonces también con las políticas más coyunturales también creo que ese diálogo con derechos humanos juega. Y con el gasto es cierto, el giro que se hizo en el mundo de derechos humanos es que anteriormente el mundo de derechos humanos miraba más el gasto. Se decía, ¿cuánto está gastando usted en educación? Hasta que los estados empezaban a decir, es que no puedo gastar más porque no tengo más. Entonces empezamos a decir, no, usted sí puede más. Entonces el giro nuevo es decir, hay un enfoque de derechos humanos que no es solo en el gasto, sino también en los tributos y en los ingresos. El tema que decía Juan Pablo de
por qué está dedicando todo esto a la deuda. Todas esas discusiones se vuelven discusiones centrales y creo que sí hay que tocar el gasto, pero el giro nuevo ha sido mirar también el tema de los impuestos. Porque incluso durante claro, con debates, cuando Eslovenia pasó por el comité también nos dijo lo mismo. Nosotros no vamos a tener un sistema tributario progresivo, flat tax. Y yo creo que un país que tiene suficientes ingresos y tiene niveles de igualdad buenos, puede argumentar que no necesita un sistema tributario progresivo. Pero si Colombia viene y me dice que no necesita un sistema tributario más progresivo, yo me río. Entonces, uno podría darle unos matices. Ese sería como el punto, pero estoy de acuerdo con él. Mira, un comentario también. Es importante escuchar cada uno, ¿no? Nuestra experiencia en el comité fiscal, digamos, nosotros revisamos un modelo internacional de negociación de tratados entre países, ¿ya? Y uno de los temas que se levantó en nuestro como ejemplo, que digamos fue un poquito triste, pero es un ejemplo que hay que tenerlo en cuenta. Íbamos a discutir transporte internacional. En nuestro convenio, igual al modelo OECD, por muchos años hubo una tributación únicamente residencia, ¿ya? De los dueños, por decirlo así, de los transportistas. Y había un par de miembros de nuestro comité que sugirieron cambiar esto y tener una tributación compartida entre la fuente y el Estado. Y así siguió, obviamente división de opinión, etcétera, pero al final íbamos a hacer ese cambio. Hasta que alguien se surgió que íbamos a hablar con el Comité de Transporte de Naciones Unidas, ¿ya? Y quedamos con un equipo que totalmente histérico, diría yo, que esto era contra todo, era contra la industria de aeronaves, transporte horrible, digamos, y lo encontramos, e incluso tan fuerte su negativo que se metieron y enviaron una carta a ECOSOC diciendo que tenían que denunciar nuestro modelo. Y uno se sorprende, digamos, que estamos hablando de un equipo de Naciones Unidas, que son especialistas en transporte, pero no en tributación, pero cero respeto a los expertos en tributación, ¿ya? Y eso yo lo encuentro bien triste, digamos, porque la verdad, cuando uno va a escuchar uno al otro es porque uno tiene respeto y trata, digamos, de tener algo en común, digamos, especialmente dentro de Naciones Unidas. Pero es un ejemplo, digamos, bien triste y espero que nuestras conversaciones con el equipo de derechos humanos va a ser más positivo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos cerrando acá y antes de finalizar, le doy la palabra a María Emilia del Centro por los Derechos Económicos y Sociales para comentarios finales. Que hacerle llegar un micrófono. Bueno, gracias a las organizaciones que coorganizaron con el centro este espacio, a los y las panelistas por las presentaciones fantásticas y en especial a las personas que vienen del seminario de CEPAL. Es muy tarde, es el segundo día de mucho trabajo y yo soy la barrera entre la conversación y el cóctel, así que voy a ser breve. Creo, y con mucho optimismo en un momento en el que hay muchas razones para ser pesimista, creo que estamos un paso más adelante en conectar una serie de esfuerzos de dos mundos, en promover una política fiscal en general y tributaria en particular, que sea más equitativa, más eficaz, más legítima y discutida de una manera más inclusiva. Yo creo que estos dos mundos que están conversando en este espacio tienen objetivos similares y que evidentemente se han hablado uno al otro, solo que sin comunicarse directamente, en especial a partir de trabajos como el que ha hecho el comité. Creo que hoy hay una oportunidad única para avanzar en este espacio y también una urgencia especial en avanzar en este sentido. Y afortunadamente creo que la región tiene
un contexto muy favorable para ser una pionera en este avance. Por distintas razones, porque muchas personas que han sido instrumentales para que los mecanismos como el Comité DESC o la Redesca en el sistema interamericano avancen en esta línea son representantes de la región, porque en la Convención de Naciones Unidas, como narraba Liselot, la región se ha unido, digamos, excepcionalmente en defender esta postura, y además porque hoy la región cuenta con una plataforma en la que estos esfuerzos se pueden avanzar con mayor detalle, como es la PETELAC, que es una plataforma joven, pero con mucho potencial para avanzar en estos espacios, para demostrar, digamos, los beneficios de estos esfuerzos coordinados, inclusive en algunos temas, cuando la región no comparte todos los temas, como el de la defensa de la introducción de derechos humanos en la Convención. Voy a cerrar con un momento de publicidad, pero creo que es realmente pertinente. En ocasión de este evento estamos lanzando una nota que armamos en el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, que trata de responder estas preguntas, ¿no? De sintetizar cuál es la relación conceptual entre los dos temas que hablamos, cuáles son los estándares relevantes, qué implicarían para la Convención sin convertir a la Convención Marco de Naciones Unidas en una Convención de Derechos Humanos, cuáles son las diferencias a niveles regionales, y no con el mismo nivel de detalle que explicó Camila, pero algunas diferencias relevantes entre derechos de los contribuyentes y derechos humanos. Así que las y los invitamos a que se lleven su copia si les interesa el tema. Es sintética, pero digamos, específica sobre esto. Auska, mi colega, y yo podemos interrumpir su vino repartiendo copias en papel. Les agradezco mucho la atención y espero que la conversación continúe en los próximos años. Muchas gracias a todos por la participación y a los panelistas, y los invitamos a un cóctel en la parte de abajo, en el living. Gracias.